Para poder llenar datos en un data warehouse, se hace a través de un proceso llamado ETL, que permite pasar los datos que tenemos nosotros en nuestra base de datos, pasarlos a un data warehouse creado de la misma base de datos. En este caso, creé un data warehouse con tres dimensiones, que es la tabla principal es venta, luego tenemos la tabla tiempo, luego la tabla producto, la tabla y luego la tabla cliente. Ahora, en la tabla venta, que es la principal, donde tenemos todas las referencias a las otras tablas y tenemos la campos de cantidad y monto. Eh, y aquí podemos ver el diagrama de las tablas creadas. Entonces, como podemos ver, realmente estas tablas están vacías. Están vacías. Entonces, lo que vamos a hacer es a través de un proceso llamado ETL, poder llenar las tablas de este Data Warehouse a partir de los datos que tenemos en nuestra tabla de nuestra base de datos. Entonces, creé un proyecto de Integration Service en Visual Studio 2022 y lo primero que hice fue agregar las conexiones a las cuales nos vamos a conectar. En este caso es nuestro Data Warehouse y nuestra base de datos como tal, nuestra base de datos original. Entonces, para hacer ese proceso, primero tenemos que poner nuestro origen de datos, una tarea, un data flow en este caso. Y luego en el flow le podemos cambiar el nombre. En este caso vamos con la tabla producto primero. Una vez ahí, doble clic y aquí tengo que poner cuáles son el origen y el destino. En este caso, origen de Adonet y el destino va a ser también de Adonet. Entonces, primero en el origen voy a elegir de dónde yo quiero eh, obtener los datos. En este caso, como en la tabla productos necesito tener también la categoría, entonces necesito generar un query que me permita ver cuáles son las categorías de la otra base de datos. En este caso, si yo me cambio a base de datos y ejecuto este query, me trae los productos como tal. Entonces, este mismo query yo lo voy a ocupar aquí mismo. En vez de ocupar una tabla o una vista, voy a poner un SQL command en el cual copio el comando, le doy preview y me trae los datos que necesito. Entonces, le voy a dar close y OK. Entonces voy a hacer la unión aquí hacia el destino donde quiero mapear esto, doble clic y aquí voy a elegir la base de datos. En este caso voy a elegir a qué tabla quiero mapear. En este caso sería productos. Me voy a mappings y aquí de esta manera yo haría las uniones de los distintos campos que tenemos. Cabe recalcar que tienen que coincidir el tipo de datos que hay aquí con el tipo de datos al destino. Entonces le doy OK y si le doy clic derecho y le doy ejecutar tarea, debería de ejecutarse los datos. Como podemos ver, se ha completado la tarea. Y si queremos, podemos ir a revisar en nuestra base de datos, nos cambiamos al Data Warehouse y voy a ejecutar a ver la tabla producto y como puedo ver, ya tengo los productos con su categoría en nuestro Data Warehouse. Ahora voy a detener esto y ese mismo proceso lo voy a replicar para las siguientes tablas. En este caso, voy a crear otro Data Flow y este va a ser el de, vamos con cliente. Vamos a hacerlo con cliente. Entonces le voy a cambiar el nombre, cliente, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a elegir cuál va a ser mi origen de datos, en este caso origen de Adonet y destino de Adonet. Le doy doble clic y voy a elegir cuál va a ser la base de datos de origen. En este caso va a ser ASP Net User. Le doy OK. Si quiero le doy preview para ver cuáles son los datos que tiene esa tabla. Le doy close. OK. Y de la misma manera voy a hacer la unión hacia el destino. Doble clic, elijo la base de datos y luego elijo la tabla hacia donde quiero mapearlo. En este caso es cliente. Me voy a mapping y aquí voy a mapear cuáles son los datos. En este caso el ID del cliente. Luego tenemos el username, que es el nombre de usuario, y en este caso el email. Le doy OK
Le doy clic derecho, ejecutar tarea. Le doy clic derecho, ejecutar tarea. Y una vez ejecutada me voy a ver la tabla, que es clientes en este caso, para ver los datos que se pasaron correctamente. F5 y como podemos ver, una vez terminado el proceso con clientes, procedemos con el siguiente que es el tiempo en el que se ejecutó la venta. En este caso, detengo esto y voy a crear otro data flow. Que en este caso le podemos cambiar el nombre y ponerle tiempo. Le doy doble clic y de la misma manera elijo cuál va a ser el origen y cuál va a ser el destino. Le doy doble clic al origen y de dónde yo voy a traer esa data. En este caso, en la tabla venta yo tengo la fecha que se ejecutó tal venta, como podemos ver aquí. Le doy OK y luego hago la unión hacia el destino. En este caso le doy doble clic y me voy a la base de datos para poder elegir cuál va a ser la tabla de destino. En este caso, tiempo. Me voy a Mappings para hacer el mapeo. ¿Y qué necesito aquí? El ID y necesito la fecha. Solamente necesito eso. Le doy OK. Luego clic derecho, ejecutar tarea. Y vamos a ver si no ocurre algún error. Y se agregó correctamente. Si yo me voy a tiempo y ejecuto esto, puedo ver que la data se pasó correctamente. Ahora, para la tabla venta, como necesito datos de varias tablas, se procede a realizar una vista. En este caso, yo he realizado una vista de esta manera para hacerlo más rápido, lo cual me genera este query, que es la consulta que yo necesito. La voy a copiar, en la cual yo tengo los usuarios, productos, venta, detalle de venta, que necesito ahí la cantidad y el total está en ventas con su ID. Y me voy acá, detengo esto y me voy al control y agrego otro data flow. En este caso va a ser eh, venta, sería. Le doy OK, le doy doble clic y estando acá de la misma manera vuelvo a hacer el mismo procedimiento, el origen de datos y el destino de datos. En este caso ado.net. Doble clic y voy a generar ahora la data de donde la quiero de un comando SQL que es el que copié. En este caso, si yo le doy preview, me va a traer los datos que me retornan esa vista de este query. Le doy OK y hago la unión acá. Luego acá le doy doble clic y pongo el destino hacia donde quiero esa data. En este caso sería la tabla eh, ventas. Me voy a mappings y aquí necesito ver cuáles son los datos que yo voy a mapear. En este caso, ID de venta es el ID de tiempo. El ID de productos con ID de productos. Este ID es el del usuario, lo voy a unir con el del usuario, que es el cliente. La cantidad con la cantidad, el total con el monto y el ID de venta de esta tabla de destino se va a generar automáticamente. En este caso, le doy OK. Una vez hecho eso, ejecutar tarea, a ver si no ocurre algún error y se ha completado el registro correctamente. Me voy acá y voy a seleccionar ventas. Ventas, le doy ejecutar y como podemos ver se generó el, el mapeo correctamente de nuestra base de datos hacia el Data Warehouse creados. Así que este es el procedimiento del proceso ETL para poder mapear los datos de nuestra tabla, de nuestra base de datos, perdón, hacia el Data Warehouse creado.